antes de ir con la mesa, anoche, ocurrió un episodio que me llamó mucho la atención. De hecho, estoy buscando a Arturo Ávila, al diputado Arturo Ávila, diputado de Morena por Aguascalientes y uno de los voceros precisamente del movimiento Sigamos Haciendo Historia al interior de la Cámara de Diputados, porque se confrontó con Carlos Loret de Mola, quien quería burlarse de él y terminó llevándose un pinche cachetadón que como dicen en las redes sociales, le tumbó los dientes, ¿no? De hecho, me está diciendo en estos momentos que viene un tanto retrasado. Ojalá que pueda llegar a tiempo para platicar con nosotros, pero vea el intercambio y qué claridad de Arturo Ávila y qué mezquindad de Carlos Loret de Mola, que queda claro que está del lado de los malandros. Échala, David. Venga, diputado, pásenla bien. Te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la realidad es que hoy es una noche de tristeza para ti y una noche de felicidad para las y para los mexicanos. Lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de ustedes, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México, pero hay mucho pueblo, Carlos. Y aquí vamos ahorita a hacer algo histórico, de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo. Le tienen un enorme miedo al pueblo. Le vamos a regresar al pueblo ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. ¿Implica también el inicio de una suerte de refundación de la República, de destrucción de la República como la entendíamos? Bueno, es que esa es tu opinión muy particular. Sí, por eso se Para mí implica el terminar con los privilegios. ¿Quién podría estar en desacuerdo que más de 2,200 personas que trabajan en el Poder Judicial estén ganando más que el presidente de la República? ¿Quién podría estar en desacuerdo en crear un órgano autónomo como el Tribunal de Justicia Disciplinaria que pueda regular que no se cometan atropellos e injusticias? Vamos a visibilizar a estos jueces, a jueces como el que, por ejemplo, liberó al presunto violador de una niña de 4 años por no saber la hora de este terrible delito y el lugar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? O no me digas, Carlos, que tú prefieres a una Norma Piña reuniéndose con Alito Moreno. Y es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo del Poder Judicial. Debo de decir, para darle la bienvenida precisamente al querido y respetado Arturo Ávila, a quien tenemos años de conocer, incluso antes de entrarle de lleno a la campaña en su momento de Dan Augusto López Hernández, después ahora como diputado de Morena, y siempre se lo he dicho, le respeto siempre su generosidad porque me ha permitido entrevistarlo con dureza. Para darle la bienvenida le digo, ¿qué chinga le pusiste a Loretito, diputado? Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy, saludar a toda la gente que nos escucha en Sin Censura. Y sí, como tú bien lo dices, tenemos ya muchos años de conocernos, desde aquella primer campaña que hice en 2018 en Aguascalientes. Y bueno, pues ahorita aquí también felicitarte, Vicente, porque eres un periodista echado para adelante, de lucha, que te la ha rifado, la verdad, y sobre todo eres un buen amigo, querido Vicente. Y sí, efectivamente le pusimos una barrida a Loret de Mola. Le dimos el tenga para que aprenda. Es que cuando los datos duros, cuando la verdad está de tu lado, no puede ser de otra manera. Se intentaba burlar, como se han intentado burlar muchos comunicadores, muchos políticos, y bueno, le salió el tiro por la culata. Lo importante es que, a pesar de la larga jornada, en la madrugada aprobaron ya en la Cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial, lo que significa, Arturo, que le están cumpliendo al pueblo, porque para eso votó la gente el 2 de junio. Exacto, a mí me parece muy importante decirte, Vicente, que cuando estuvimos ya en la sesión, yo escuchaba las posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios y de veras esperaba yo un debate de altura, es decir, que trajeran datos técnicos, jurídicos, por qué esto sí, por qué esto no, de acuerdo a la Constitución. Fue
pura marrullería política, Vicente. Hicieron posicionamientos sumamente políticos, hicieron una especie de campaña en donde ellos ahora se autoasumen como la resistencia, ¿no? Y yo ya les dije, oigan, ustedes sí son la resistencia, pero son la resistencia, ¿no? A dejar de ser corruptos, les dije. Son la resistencia a seguir tratando de engañar a las y a los mexicanos. Son la resistencia a que tengamos un proceso de transformación. Porque se presentan como si ellos hubieran de veras ganado la elección en una especie de esquizofrenia política, Vicente. Fíjate, nosotros ganamos 300 distritos, perdón, de los 300 distritos federales, el 85%. Es decir, en el país hay 300 distritos federales y el 85% los ganó Morena, PT y el Verde y sus aliados. Y luego entonces, cuando hablamos de sobrerepresentación, la única sobrerepresentación que existe es la de ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos redujeron esa representación por el esquema mixto que ya sabemos que existe y que da un ajuste de proporcionalidad de acuerdo al voto general, no al ganó y perdió. Entonces yo les decía, oigan, les pusimos una arrastrada de aquellas. El pueblo les puso y les mandó el mensaje de que ustedes están ya en el basurero de la historia. El basurero de la historia quiere decir que ya dejaron de escribir la historia. Hoy la historia de México la está escribiendo el pueblo de México. Y en esa lógica, nosotros siempre ofrecimos una reforma judicial ante el reclamo de millones y millones de mexicanos de acabar con las injusticias de estos personajes que, amparados en un poder, hacían lo que querían. Es decir, el poder judicial respondía sin duda al poder político, sino que me expliquen la reunión de Norma Piña con Alito Moreno. El poder judicial ha respondido a criminales, sino que me expliquen cómo liberaron, por ejemplo, a este presunto violador de una niña chiquilla que no supo decir la hora y el lugar y que por eso fue el motivo de liberación, o sino que me expliquen cómo se descongelaron las cuentas de Genaro García Luna solo unas semanas antes de iniciar su proceso en Estados Unidos por haber sido socio del Chapo Guzmán, el que era mano derecha del espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Así es que hoy es un gran día porque le respondimos al pueblo de México, porque le cumplimos a la exigencia del pueblo de México, porque le respondimos con la seriedad de lo que implica el proceso legislativo y en muy pocos días, Vicente, tendremos un nuevo sistema judicial.